Hola, hola. Feliz noche, ¿cómo están? Feliz noche a todos. Gracias por estar aquí y gracias también por la espera del día de hoy. Hoy fue un día particularmente súper movido y pues bueno, aquí estamos. El día de hoy, bueno, quiero compartirte que estamos en el 30-30, literal, día 30 del programa 30x30 de riqueza integral, constante y permanente. Así es que si has llegado hasta aquí, primero quiero reconocerte tu constancia, tu esfuerzo, tu magia y todo lo que has hecho para seguir aquí. Y si te integraste en días posteriores, no te preocupes, quiero decirte algo importante. Queda grabado en nuestro canal Alma Violeta Guanles. En YouTube está grabado todos los días, desde el día 1 hasta el día 30 para que lo puedas hacer. ¿Sí? Así es que hoy me voy a ir directamente a comenzar. Al finalizar haremos la meditación de cierre de fin de año. Así es que no te vayas, quédate hasta el final. Y para poder hacer pues esta meditación en conjunto y manifestar y agradecer sobre todo en este fin de año. De parte de Violeta, de parte del equipo, gracias por acompañarnos en este 30-30. Nos encantaría leerte qué te pareció, cómo te sentiste, si te gustaría que hagamos otro o incluso de qué quieres que hablemos en los próximos en vivo que hagamos o en las próximas clases. ¿Qué quieres que hagamos? Siempre la retroalimentación es sumamente importante. Así es que vamos a comenzar el día de hoy con este 30x30. Por favor, ponme en los comentarios cómo estás, qué te gustaría actualizar hoy y sobre todo si estás lista para comenzar. ¿Sí? Estoy informando que estamos por comenzar. También gracias a todas las personas que se han unido en esta nueva comunidad. Muchas gracias. De verdad que es muy padre ver también caritas nuevas, ver caritas conocidas y sobre todo seguir actualizando toda la energía de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Estoy a 3 minutitos de arrancar con este 30x30. Estoy esperando que se integren un poquito las demás personas porque hoy sí nos retrasamos un poquito en la planeación, pero bueno, como ya lo dijimos, aquí estamos presentes. Voy a dar bienvenida Adris, Elvia, ¿cómo estás? Te hemos visto estos 30 días, Hazel también. Gracias a todas las personas que están aquí. Estamos a punto de casi comenzar, ¿sí? Clara, bienvenida, qué gusto saludarte. Todas las personas que se están incorporando, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Muy bien, pues vamos a arrancar entonces con este 30-30. Listo. Es que hoy tengo otro equipo, entonces estoy aquí acomodando las cosas y luego ya iba a comenzar y se nos fue la luz. Entonces, bueno, pues saben que a veces pasan y suceden cositas que hay que empezar como a fluir con los cambios. Eso es bien importante, siempre fluir con todo, fluir con los cambios y confiar en que todo lo que está ocurriendo es perfecto para nuestro crecimiento, para nuestra vida, ¿sí? Muy bien, denme un segundito y estoy a punto. Gracias a las personas que se están integrando. Estamos en el día 30 de 30 de este programa integral de riqueza integral constante y permanente. Estaba dando unos minutitos para que las personas se unieran. Nada más que aquí ya se me movió un poquito el sistema, pero bueno, no pasa nada. Ahorita comenzamos. Leo sus comentarios, por favor, escríbanos cómo están, cómo se sienten, qué más es posible. Saludos, bienvenidas a todos. ¿Qué más es posible? Vamos a comenzar. Se nos fue un poquito la transmisión, pero ya estamos por acá.
Se nos fue, pero ahora sí ya estamos por acá, listos para comenzar. Muy bien, bienvenidos, comenzamos entonces. Antes de eso, salud por el cierre de año con cafecito. Y comenzamos. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas
las 100 cortos chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación,
deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita?
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo.
toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero. Claridad, apoyo, facilidad y prosperidad lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, mental, emocional, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos,
Pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón.
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación,
Deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva? De riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Inhala y exhala, lenta y tranquilamente. Inhala y exhala, lenta y tranquilamente. Y verdad, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? ¿Cómo se siente la energía hasta este momento? ¿Es igual? ¿Es diferente? Muy bien, pues voy a ver los comentarios, por favor, cómo se sienten hasta aquí. Y algo bien importante es, ¿qué les ha regalado este 30 por 30 a ustedes? ¿Qué les ha dado? ¿Qué les ha dejado? ¿Qué se llevan de este programa 30 por 30 de riqueza integral constante y permanente? Te pido que no te me vayas, que me acompañes en lo que yo te leo, a que podamos meditar en conjunto, porque ¿qué creen? Estamos prácticamente casi por terminar este año. Así es que si tú quieres hacer esta meditación de fin de año, te pido que no te vayas. Lo vamos a hacer en un momento. Solamente voy a leer los comentarios. Déjenme abrir por acá los comentarios. Gracias por quedarte hasta este momento. Bienvenida Lili, Miriam, qué gusto. Betty, un abrazo. Lilian, Alma, Grecia, Blanca, Patti.
Kasha, ¿qué más es posible? Hicimos 30. Yes. Aurora, ¿cómo estás? Clara, Graciela, Hazel y todos. Muy bien, gracias por estar aquí. Muy bien, pues vamos, les voy a pedir que se preparen para hacer esta meditación de fin de año. Recuerda que cada año es una nueva oportunidad para renovarnos, para renovar la energía, para conectar con la energía de nuestro corazón, para soltar las cargas que no son de nosotros y que no nos corresponden, para poder realmente crear una vida con más posibilidad. La realidad es que no es cada año, es todo el tiempo, pero este año, pues que representa un nuevo ciclo, nuevas posibilidades. Así es que te voy a invitar a que hagas conmigo la siguiente meditación, que te des permiso de hacerla con todo tu corazón y con toda tu energía. Y evidentemente pues nos servirá también para irnos a dormir previamente con esta energía de soltar la energía que no es de nosotros y no nos corresponde. Antes de eso, los comentarios dice Yoli, mucha conciencia, ¿qué más es posible? Pati dice gratitud ante todo. Muchas gracias, gracias por sus comentarios, todos los leemos, ¿sí? Les recuerdo que en Spotify estamos como Todo es Posible, en un podcast que tenemos por ahí. En YouTube estamos como Alma Violeta Güenles y en TikTok estamos como Alma Violeta 888, ¿sí? Así es que vamos a prepararnos para comenzar a meditar, hacer esta meditación en conjunto de cierre de año. Denme un segundito para prepararme y poder comenzar. ¿Están listas para comenzar el día de hoy? Para comenzar con esta meditación de pónganme si es sí, pónganmelo por favor. Aquí dice Kasha, dice Adris, muchas gracias, gracias a ti, gracias de verdad a ti por estar aquí y acompañarnos en nuestros 30 días. Gracias, Kasha. Nos regaló Kasha o Torongo los contadores, así es que gracias. Dice agradecida, me llevo presencia de estar en que pienso, siento y hago regalos de movimiento y más espacio. ¿Qué más es posible? Gracias infinita, gracias a ti por acompañarnos. Gracias de verdad a todas y cada una de las personas que están presentes. ¿Y qué tomaría que hagamos más 30 por 30, no? El siguiente año. Hace unos días tuvimos el intercambio de fin de año gracias a todas las personas que asistieron aquí en Guadalajara. Recuerden que estaremos unas semanas en Ciudad de México, Toluca, Monterrey en el mes de enero y Querétaro. Si estás por allá, ponte en contacto con nosotras y si no estás por allá, recuerda que también tenemos talleres en línea y sesiones individuales para seguir contribuyendo. Comenzamos con la meditación. Para esto, recomendaciones importantes. Te invito a que te pongas en un espacio que te dé paz, que nadie te interrumpa, que te haga sentir bien. Y vamos a hacer meditación de cierre. Este es un regalo para ti, como cierre de este 30 por 30. Así es que te invito a que busques un espacio seguro, que te sientes de preferencia o que te recuestes. Una vez que haces esto, te invito a que inhales y exhales lenta y tranquilamente. Inhala y exhala lenta y tranquilamente. Una vez que inhalas y exhalas, te invito a que visualices, imagines y sientas cómo toda la energía de tu cuerpo comienza a relajarse. Inhala profundo por la nariz y exhala por la boca. Inhala luz y exhala todo lo que ya no necesitas. Inhala luz y exhala lo que ya no necesitas. Inhala nuevamente luz y exhala lo que ya no necesitas. Ahora te invito a que coloques una mano en tu corazón y otra en tu vientre. Lleva tu atención en este momento a este instante. Aquí y ahora, al momento presente. Nada falta, nada sobra.
Visualiza, imagina y siente tu cuerpo sostenido por la vida. Siente la respiración como un suave oleaje que te recuerda que estás a salvo. Permite que cada célula se relaje. No hay prisa, no hay esfuerzo, solo presencia. Ahora visualiza, imagina y siente cómo frente a ti se encuentra el año que termina. Míralo como un libro que poco a poco se va cerrando. Observa detenidamente todo lo que viviste, todo lo que lograste, lo que dolió, lo que aprendiste, lo que se transformó. Y desde ese lugar, desde un lugar de profunda compasión, repite internamente: gracias por todo lo que fue. Honro cada paso, cada experiencia y cada aprendizaje. Hoy libero lo que ya cumplió su función. Ahora imagina cómo este año que estamos terminando se disuelve suavemente en luz dorada. Nada se pierde. Todo se integra con sabiduría. Ahora permite que tu cuerpo suelte las expectativas que tuviste durante este año. Permite que tu cuerpo libere los miedos, las culpas, las exigencias y que suelte las cargas que no te pertenecen. Respira profundamente y al exhalar, imagina que todo eso se disuelve en luz. Ahora repite mentalmente: me libero con amor. Me permito comenzar ligero, ligera, abierto y en paz. Me libero con amor. Me libero con amor. Ahora visualiza, imagina y siente cómo frente a ti se abre una puerta luminosa. En esa puerta puedes leer y apreciar el 2026. Esa puerta vibra con posibilidades infinitas. Antes de cruzarla, conecta con tu corazón, con tu energía y con tu poder. Y declara: elijo un año de expansión, coherencia, amor, facilidad, abundancia, riqueza, opulencia y verdad. Ahora visualiza, imagina y siente cómo das un paso al frente y cruzas la puerta. Siente cómo una energía nueva te envuelve.
Esta energía es suave, poderosa, amorosa y clara. Ahora percibe, visualiza y siente cómo una luz dorada comienza a descender desde lo alto y entra por tu coronilla. Esta luz comienza a activar en todo tu cuerpo la abundancia consciente, el éxito alineado con tu alma. Activa la salud perfecta, la paz interna constante. Activa en tu cuerpo las relaciones amorosas y sanas. Activa y equilibra en tu cuerpo la claridad para tomar decisiones y la confianza profunda en ti. Permite que esa luz recorra todo tu cuerpo, activando la abundancia, la salud, el éxito, la paz, la claridad, la confianza. Permite y visualiza cómo esta energía llega hasta tus pies. Y en tus pies comienzan a salir raíces similares a la de los árboles, que empiezan a conectarte con el centro del planeta Tierra. Ahí nos enraizamos en seguridad y propósito. Ahí repite lentamente: elijo recibir con facilidad. Merezco una vida plena y próspera. Todo conspira a mi favor. Estoy alineada con mi verdad y mi propósito. Ahora, observa escenas de tu vida en el 2026. Velo real, vívelo real. Mírate sonriéndote, mírate sonriendo, mírate en paz, mírate creando, disfrutando, compartiendo. Mírate y obsérvate en salud. Mírate abundante en todas las áreas. No fuerces imágenes. Solo permite que se muestren sensaciones, colores y emociones. Y deja que tu corazón registre esta verdad. Esto ya está ocurriendo en mi campo cuántico. Repite: esto ya está ocurriendo en mi campo cuántico. Gracias. Coloca tus manos en tu corazón y agradece. Agradece a tu cuerpo, agradece tu camino, agradece tu alma, agradece a la vida y declara con convicción y amor: estoy lista para recibir lo mejor de mi vida. El 2026 me recibe con amor, magia y expansión. Todo fluye con facilidad, gozo y gloria. Visualiza, imagina y siente cómo todo esto se integra en todos tus cuerpos. Respira profundo y con una energía de gratitud y una sonrisa en tu rostro, comienza a regresar a este espacio y a este lugar. Inhala y exhala, lenta y tranquilamente. Inhala y exhala, lenta y tranquilamente. Y cuando estés
listo, lista y preparada, simplemente toma un fuerte respiro y abre tus ojos. Inhala y exhala, lenta y tranquilamente. Inhala y exhala, lenta y tranquilamente. Vuelve a tu cuerpo ahora, regresa a tu cuerpo ahora y cuando estés listo, lista y preparada, toma un fuerte respiro y abre tus ojos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Leo comentarios, dice Betty, muchas gracias, Alma Violeta, por esta maravillosa contribución. Hubo mucho movimiento de energía en mi sistema respiratorio. Ya estoy bien y me siento más ligera y con claridad. Gracias, gracias, gracias. Felicidades a ustedes y a mí por estos 30 días interrumpidos. ¿Qué más es posible? Yeah. ¿Cómo nos pone la meditación? ¿Pudieron conectar? Alma Cedillo, gracias. Clara, Elvia, te extrañamos en el intercambio, a ver cuándo vienes por acá. Y bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Cómo se sienten? No me queda más que compartir esta energía de gratitud con ustedes. De parte de Violeta, de parte del equipo, de Carla, de Sematiel y de todos los que formamos Alma Violeta, pues gracias de verdad. Y sobre todo, gracias a ustedes por hacerlo posible. Recuerden que todo el tiempo estamos actualizando nuestras creaciones, confíen en ustedes y sobre todo confíen en que siempre hay más posibilidades. Nuestros mejores deseos para este próximo año. Recuerden que el universo y Dios nos tienen un mundo maravilloso que podemos elegir todo el tiempo. Las abrazo mucho, les mando muchísimas bendiciones, oro y pido por ustedes para que todos sus deseos se vuelvan realidad y gracias por formar parte de esta bella comunidad. Los abrazo mucho, que tengan feliz año y nos vemos pronto a través de esta comunidad. Feliz año y nos vemos pronto. Que pasen muy linda noche y gracias por acompañarnos hasta el día de hoy, este día 30. Gracias, hasta pronto.